Sí, tengo un mensaje para las personas que fuman, consumen sustancias, comen comida chatarra y beben alcohol. Estás envenenando lentamente tu sangre, atraes la habilidad a tus pulmones, el cáncer devasta tus venas. No tienes respeto por tu propio cuerpo y carne. Vi a muchos de ustedes acostados bajo las losas. Me haces sentir mal. Tu cuerpo es un cubo de basura que camina. Tu carne me da asco. Esto está especialmente dirigido a las mujeres. Haz algo de deporte, deja de fumar, sigue una dieta de proteínas, cuida tus arterias y te sentirás mucho más sexy. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Espero que hayas pasado unos días de Navidad espectaculares en compañía de aquellas personas con las que mejor tú te lleves, que ya sabemos lo que pasa en estas fechas, que hay muchas juntas de las no deseadas. Bueno, yo te cuento que he estado muy a gustito estos días, tan a gustito que he hablado demasiado y me he quedado medio ronca. Pero aún así estoy aquí porque no quería dejar pasar la oportunidad de contarte este espeluznante caso que lo estuve investigando la semana pasada y ya no me aguantaba más. Digo, tengo que compartirlo ya con mis curiositos y curiositas, así que vamos tranquilitos para que no me quede afónica del todo, ¿vale? Y podáis tenerme durante toda la semana aquí con vosotros. Pinta fuerte el asunto, con lo que te he leído justamente en la intro del vídeo, pero cuando conozcas lo que el loco de la pradera que hoy te voy a presentar hizo, vas a querer correr por lo menos, no sé, hasta el Polo Norte y meterte 300 metros bajo la nieve para que no te encuentre jamás en tu vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque el locazo está suelto como gavete, o sea, sí, está viviendo entre nosotros simples mortales. ¿Cómo puede ser que después de lo que hizo, las autoridades lo dejaran libre? Descrito por los psiquiatras como un sádico casi psicótico, Nicholas Close sorprendió a los investigadores cuando describió cómo disfrutaba comiendo tiras de músculo de cuerpos que yacían en la morgue del Hospital José Santa María. También describió cómo disfrutaba deambulando por los cementerios parisinos, exhumando tumbas, bebiendo, tú sabes, el líquido vital mezclado con cenizas humanas y proteína en polvo. Durante su juicio, los psiquiatras confirmaron que no se le podía considerar totalmente responsable de sus crímenes y en mayo de 1997 fue condenado a 12 años de prisión, pero le dieron la libertad en 2002. Bienvenidos, bienvenidas al terrorífico caso del vampiro de París. Corría el 15 de noviembre de 1994 cuando agentes de la policía parisina arrestaban a Nicholas Close, de tan solo 22 años, frente al mundialmente famoso Cabaret Moulin Rouge. Sospechaban que había sido el responsable de desvivir a un hombre de 34 años llamado Thierry Bisonnière. Hablo francés, nena. El crimen cometido contra Thierry no había sido más que otro más de los que se venían cometiendo contra hombres homosexuales durante todo el mes de octubre. Y mientras que llevan a la comisaría a Nicholas, los investigadores tienen una orden de registro para su vivienda. Cuando llegan allí encuentran una pium pium debajo de la cama, lo cual no les sorprende para nada, pero sí que hay otras cosas que los dejan completamente helados, blancos, pálidos. Van buscando más y más y lo que van encontrando por el camino, mira, dicen, para ver esto mejor que no me hubiera levantado hoy de la cama. Había fragmentos de huesos y de dientes humanos esparcidos por cada esquina, vértebras y huesos femorales colgando por todos los techos. Había cientos de cintas de vídeo, películas de estas que solamente se pueden encontrar en la Deep Web. ¿Sabes por dónde te voy? Había también un televisor con cenizas humanas encima, como en una urna. Tenía varias revistas de BDSM apiladas en un rincón. Dentro de una mochila tenía esposas, instrumentos quirúrgicos y cintas adhesivas. Y al abrir el refrigerador se encontraron con algo que les hizo santiguarse hasta a los que no eran religiosos. Había decenas de bolsas de líquido vital, de plasma, de las que hay en los hospitales, ¿vale? Para hacer las transfusiones. Los resultados de las pruebas balísticas no tardaron en llegar y cuando se lo dijeron a Nicholas no tuvo ningún tipo de problema en confirmar que efectivamente él lo había hecho.
Pero ahora los investigadores no estaban tan preocupados porque él había disparado aquella pium pium contra Thierry Visionnaire, sino que estaban preocupados por todo el resto de cosas que habían encontrado en su apartamento y le preguntaron qué carajos era todo aquello. Él contó que había trabajado como asistente funerario durante 10 meses y que había estado usando su puesto para cumplir sus fantasías de toda la vida, que no eran otras que cuando lo dejaban solo para coser en las autopsias, pues cortaba tiritas de carne, chica, y se las comía, porque el chaval pasaba hambre, ¿sabes? No había llevado merienda de casa y entonces decía, pues qué coño, me cojo un cacho de aquí y me lo como. En otras ocasiones incluso cortaba trozos y se los llevaba a casa para cocinarlos, porque le gustaba tanto comerlos en modo carpaccio, digámoslo así, como también cocinados. La policía estaba espantada y quería saber el porqué de todas estas barbaridades, igual que lo estarás queriendo saber tú e igual que lo quise saber yo cuando investigué por primera vez este caso, pero para esto nos tenemos que ir hasta los años de infancia de Nicholas Closs, que sabemos todos bien que vienen siendo estos años donde las mentes se trastornan un poquito. Nicholas Closs nació el 22 de marzo de 1972 en Camerún. Tenía a su padre trabajando en un banco, su padre era un ciudadano francés y lo mandaban pues a lo largo y ancho del mundo. Vete a trabajar a esta oficina, vete a trabajar a esta otra, y entonces claro, pues arrastraba a su familia con él. Nico era muy joven para recordar sus años en Camerún, pero sí que recuerda que tenía 5 años cuando se mudaron a Londres y que tenía 7 cuando se mudaron a París. Allí permanecería hasta sus 12 años. La infancia de Nicholas fue bastante normalita. Sus padres lo trataban muy bien. Él cuenta que le daban absolutamente todo lo que necesitaba, pero ojo, de ámbito material. Resulta que Nicholas no tenía hermanos, era hijo único, y cuenta que sus padres jamás le dieron un beso o un abrazo. No había contacto físico entre ellos. Y dice que esto le hizo desarrollar una falta de empatía absoluta para con los demás. Estaba en la escuela y no podía hacer amigos porque no sentía ningún tipo de vínculo con el resto de seres humanos. Fueron precisamente durante estos años que él empezó a desarrollar una fascinación brutal por todas aquellas criaturas paranormales, hombres lobos, brujas, vampiros. Pasaba horas y horas leyendo sobre estos temas. Cuando tenía 10 años, Nico sufrió lo que es un absoluto trauma, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Resulta que estaba discutiendo con su abuelo cuando su abuelo falleció de una embolia cerebral. Él siente que toda su familia lo ha culpado siempre por esto que sucedió, porque claro, puso nervioso al abuelo y al abuelo le dio algo en la cabeza al pobre hombre. Este momento fue crítico en la vida de Nicholas, como lo podría haber sido en la vida de cualquiera de nosotros que hubiéramos experimentado esto. Pero él se obsesionó, y te digo obsesionó en el más amplio sentido de la palabra, con lo que viene siendo la muerte física. Acudió a todos los procesos que están involucrados cuando una persona fallece, en el caso de su abuelo quiero decir, y quedó fascinado con todos los ritos funerarios, con los velos que llevaba la familia, con las morgues. Fue para él como, hostia, este mundo es el que a mí verdaderamente me llena. A la edad de 12 años vuelven a tener otra mudanza de estas de las de empleo de su padre y van a Lisboa, a Portugal. Allí permanecieron 4 años. Sus obsesiones seguían siendo exactamente las mismas. Y una vez más, en el colegio se dio cuenta de que no tenía empatía con nadie, de que además no compartía sus gustos con nadie. Ningún niño tenía sus mismas aficiones y entonces era como que solo me siento. Empezó aquí, en esta temporada, a sentir ya no solo falta de empatía hacia los demás, sino un verdadero odio hacia el resto de seres humanos. Klaus cuenta, cuando tenía 16 volvimos a París, donde viví solo con mi padre. Desde que tengo uso de razón, está obsesionado con los cementerios. En poco tiempo conocí todos los de París como la palma de mi mano. Entre 1990 y 1993 pasé la mayor parte de mi tiempo libre en cementerios. Como un botánico estudia plantas y flores, yo examinaba cerraduras oxidadas y evaluaba el peso de las tapas de cemento. Mis cosas favoritas eran los mausoleos. Me asomé a sus ventanas para ver el interior. Algunos estaban decorados con muebles, cuadros o estatuas. No tardé mucho en empezar a trabajar en un plan para tener una visión mucho más cercana. Nico terminaría creando sus propias herramientas para poder abrir estos mausoleos. Si por ejemplo se encontraba con alguna cerradura que estaba oxidada y que sus herramientas no servían, pues simplemente se llevaba unas palancas
cosas o reventaba los cristales y entraba por la ventana. Una vez dentro, él dice literalmente estas palabras: me sentía como un emperador reinando en el infierno. Lo que hacía era que entraba a los mausoleos de día y luego se quedaba ahí agazapado, escondido, esperando a que cayera la noche para poder llevar a cabo sus macabros planes. Y ahora te voy a empezar a contar los que son. Bueno, de hecho, te los va a contar él mismo a través de mi voz. Con el tiempo, entrar en cementerios y en mausoleos a mirar solamente, a abrir cerraduras, etcétera, se le quedó corto. Esto es algo que yo estoy convencida de que tú en tu casa ya estabas barruntando. Mar, has empezado por aquí, pero me vas a terminar allí, ¿a que sí? Bueno, pues sí, efectivamente. Deja que el propio Nicolás nos diga lo que hizo, porque fue un peldañico más allá. Un día me desperté sintiendo esa siniestra necesidad de desenterrar a alguien. Metí en mi mochila una pequeña palanca, un par de alicates, un destornillador, velas negras y un par de guantes quirúrgicos. Luego tomé el metro cuando era mediodía. Las puertas del cementerio de Passy estaban abiertas de par en par, pero no había nadie dentro. Los enterradores habían salido a almorzar. Tenía en mente una tumba especial. Era un pequeño mausoleo, el lugar de enterramiento de una familia de inmigrantes rusos de la Revolución de 1917. Ya había abierto la puerta de hierro unos días antes y la había cerrado después. Era bastante pequeño, con paredes húmedas, enterrado en lo profundo del cementerio. No había otra fuente de luz que las velas que había traído. Para empezar, durante más de una hora, saqué uno de los pesados ataúdes de piedra. Fue especialmente difícil no dejar que cayera repentinamente al suelo, pero de alguna manera logré hacerlo sin demasiado ruido. Sin embargo, un borde me raspó la parte inferior de la pierna cuando golpeó el suelo, pero eso no me detuvo en absoluto. Examiné la caja de madera durante un tiempo. Era de roble macizo y estaba sellada con tornillos grandes. Parecía nueva, por lo que esperaba encontrar un cuerpo reciente. Primero desenrosqué el ataúd, lo que me llevó menos de 10 minutos. Luego abrí con la palanca. Una vez abierta, un horrible hedor a putrefacción emanó de la caja. Olía a tanatil, el producto que los embalsamadores usan para retardar el proceso de descomposición. Entonces vi dentro a una anciana medio podrida, envuelta en una sábana blanca, cubierta con manchas marrones. Su rostro parecía manchado de aceite, pero eran simplemente los fluidos. El hedor era tan intenso que casi me desmayé. Intenté levantar un lado de la sábana, pero estaba pegada a su piel petrificada. Los dientes salían de su boca, pero sus ojos se habían ido. Me quedé mirando fijamente las cuencas vacías y de repente algo se rompió en mi mente. Sentí como si estuviera cayendo en un torbellino. Fue entonces cuando agarré un destornillador. La mujer comenzó a moverse lentamente, como si hubiera adivinado lo que sucedería después. Comencé con el estómago, la caja torácica, los hombros. Realmente no recuerdo bien el proceso. Todo lo que puedo recordar es que cuando desperté, mis antebrazos estaban cubiertos de baba de cadáver. Nico es el amigo que todos quisiéramos tener. Después de hacer esto, Nico pasó la mayor parte de su tiempo buscando nuevas tumbas a las que hacerles lo mismo. Y este patrón continuaría hasta el día de su arresto. Por eso es que cuando entraron los policías, los investigadores, en su vivienda, se encontraron con lo que se encontraron. Vamos a ver cómo fue todo su bagaje, vamos a ver cómo es que él llegó a poder obtener todas estas bolsas de plasma que tenía en su nevera guardaditas para poder bebérselas. Porque Nico, por supuesto, tuvo una carrera profesional, ¿no? Y fue muy inteligente, además supo muy bien cómo llegar hasta el punto al que él necesitaba para poder hacer realidad todas sus fantasías. Pero primero, antes que esto, a los 20 años, Nico se unió al ejército. Allí se formó como armero y limpiaba y reparaba, pero pronto se aburrió de este estilo de vida. Solamente pasó allí un año y entonces fue cuando comenzó a pensar, ¿por qué no me hago una carrera como enterrador? Lo que pasa que en 1993 la única escuela de embalsamamiento local rechazó su solicitud y dijo, bueno, pues voy a irme a algo parecido. Me voy a ir a trabajar en un hospital. Y encontró trabajo en un hospital infantil de París. Allí podría ganarse la vida y además se dio cuenta de que era la mejor manera de estar en contacto con cuerpos sin vida, porque le dieron precisamente un trabajo en la morgue. Era un asistente en la morgue. Su primer cliente fue un muchachito de 10 años. Cuando su maestro le enseñó cómo tenía que hacer las cosas, dice que se sorprendió por lo brillantes y
por los rojitos que estaban sus órganos. En diciembre de 1993 asumió un puesto de enfermero y camillero en otro hospital de París, y allí sus deberes incluían ayudar con autopsias, limpiar las losas y preparar los cuerpos para los entierros. Y nos cuenta: me quedaba con el cuerpo después de la autopsia para hacer puntos de sutura, que eran mi especialidad. Entonces fue cuando comencé a comer músculo. Siempre reviso primero sus expedientes médicos. El chaval no era tonto, dice: no me va a comer a cualquiera, voy a comerme a alguien que esté sanito. Una vez hablé con un carnicero y me dijo que la carne es mejor 3 o 4 días después de estar inerte. A veces traía a casa carnes seleccionadas para cocinar, pero las prefería crudas. Los grandes músculos de muslos y espalda eran muy buenos, pero no había carne en las... tú sabes, dice que eran simplemente grasa. Nico consiguió un tercer trabajo en otro hospital y esta vez era asistente en la unidad de cirugía gástrica. Él era el encargado de llevar y traer las bolsas de plasma para cuando había que hacer transfusiones. Aquí fue cuando se dio cuenta de que en el hospital a veces las cosas fallaban un poquito y de que muchas de las bolsas de plasma se pasaban allí la vida y nadie las utilizaba. Entonces dijo: voy a hacer algo, les voy a quitar la etiqueta, le arrancaba unas pegatinas que tenían y eso significaba para los otros enfermeros pues como que esa bolsa ya se había medio utilizado y tal, entonces ya se tenía que desechar. Bueno, pues el tipo lo que hacía era, cuando ya las tiraban a la basura, cuando terminaba su jornada, se iba, las recuperaba del container de desechos, las metía en su mochila y se las llevaba para casa. Primero las metía en la nevera para que alcanzaran una temperatura decente, porque al tipo le gustaba fresquita. Y entonces, como era muy líquida, lo que hacía era mezclarlo con proteína en polvo, proteína de suero de leche, o simplemente con cenizas. Y entonces ya sí, era más espesa y entonces se la bebía. Bueno, pero llega la mañana del 4 de octubre de 1994 y Nicola dice: mira, ha llegado el momento en el que yo tengo que ir un paso más allá, porque lo que estoy haciendo hasta ahora ya me aburre y yo necesito llevar a cabo otra fantasía porque tengo que pasar de nivel. Entonces se pasó toda la mañana buscando una víctima. No le importaba la edad, no le importaba la raza, no le importaba el género. A primera hora de la tarde estaba así en su casa dándole vueltas al asunto y dice: mira, me voy a meter en Minitel, que fue una de las primeras versiones de internet. Y resulta que en aquella época, en estos años de los que yo te estoy hablando, Minitel se utilizaba mucho para contacto entre hombres gays. Utilizaban este Minitel porque no quedaban registros, no quedaba absolutamente nada y era como su punto de encuentro. Así que se mete allí y conoce a un señor que se llama Thierry Bissonnier y empieza a hablar con él sobre BDSM. Quedan para verse por la tarde en casa de Thierry. Lo que no se imaginaba este señor es que lo que menos tenía en mente Nicola era precisamente tener relaciones con él ni llevar a cabo este tipo de fantasías que Thierry tenía. Las de Nicola eran bastante diferentes. Bueno, pues se va hasta el apartamento de Thierry y el tipo le abre la puerta y entra el Nicola y lleva en el bolsillo escondida una pium pium. Cuando entra en el apartamento de Thierry y Thierry está cerrando la puerta, el tipo por detrás le mete un pium y lo deja que cae, vamos, como pajarito, redondo. Lo estuvo mirando fijamente allí a los ojos, el otro todavía no se había ido, o sea, se estaba dando cuenta todavía de todo. Y el Nicola lo estaba mirando allí, dice: bueno, pues le voy a dar un rato, porque probablemente él solo vaya a caer ya del todo. Mientras tanto me voy a ir a comer unas galletas. Entonces se fue a ver qué encontraba por los armarios, tú sabes, dice: voy a ver el apartamento, que está muy bonito. Y cuenta: cuando volví a donde estaba acostado, noté que todavía se movía y hacía unos ruidos horribles al respirar desde el suelo, como si estuviera respirando a través de una pajita. Entonces recargué e hice pium nuevamente aquí. Le di unas cuantas veces más, pero todavía seguía haciendo ruido. Me sorprendió que estuviera resistiendo. Así que bueno, dice: voy a dar otra vuelta por el apartamento, voy a ver qué puedo robar, porque ya que estaba allí, dice, pues ya me llevo algo. Cuando vuelve se encuentra que el tipo todavía se está aferrando a la vida, así que coge un macetero con una planta grande que se encontró en el salón y se lo tiró encima. Luego limpió sus huellas, le robó la chequera, una tarjeta de crédito y una cartera con documentos de identidad, la licencia de conducir, un despertador y un contestador automático. Súper random todo, como puedes ver. Thierry estuvo, el pobre hombre, tirado en el suelo de su apartamento, ya sin vida, 3 días. Lo encontraron de churro, pero porque sus padres habían estado insistiendo, tratando de comunicarse con él y el hijo no les contestaba, y entonces los padres se personaron con la policía en el apartamento, tiraron la puerta abajo y se encontraron con la terrible escena. 34 años tenía, era músico clásico a tiempo parcial y restaurador, y tenía una relación seria con un hombre bastante mayor que él. A los investigadores ahora les quedaban 2 preguntas: ¿quién lo había hecho y por qué? Nicolas Clos podría haberse salido con la suya. Lo que hizo fue
como el crimen perfecto, pero fue un poco gilimerto, porque resulta que se fue días después de cometer este crimen a una tienda, quería comprar un vídeo, un reproductor, ¿vale? Para meter sus cintas de todas estas guarradas que él veía, pero falsificó un cheque de los de Thierry Bissonnier, y cuando el de la tienda le pidió el carné para ver que efectivamente era él el que estaba firmando el cheque, le saca la licencia de conducir de Thierry y la había falsificado, le había puesto una foto de él sobre la licencia de conducir. Entonces el tipo estaba mirando aquello y dice, a ver, esta foto como que está aquí medio pegada. Se puso a comparar las firmas también y dice, mira, me la estás queriendo pegar, y entonces llamó a la policía. Nico huyó de la escena, pero la policía se pone a buscarlo y finalmente lo encuentran el 15 de noviembre de 1994 de pura chorra, o sea, de casualidad, porque resulta que estaba donde el Moulin Rouge teniendo una disputa, una trifulca con una trabajadora de la calle, y por eso es que lo detuvieron. Resulta que cuando van a pedirle la documentación, saca el tío aquello, se ponen a ver lo de la falsificación de la licencia de conducir, lo relacionan con la denuncia que había hecho el tipo de la tienda de reproductores de vídeo y dicen, acabáramos, aquí está el que estábamos buscando. La poli se lo lleva detenido y efectivamente cuando llegan las pruebas balísticas, como te he comentado antes, Nicolas no tiene ningún problema en confesar absolutamente todo. Pasó mucho tiempo hasta que le dieron una sentencia, y durante todos estos años hubo un montón de psiquiatras, un montón de psicólogos que lo estuvieron examinando. Después de cientos y cientos y cientos de pruebas, al final dijeron que el tipo tenía trastorno psicótico límite de la personalidad, también necrofilia y sadismo del sexo, tú sabes. Pero dijeron que no tenía ningún tipo de trastorno ni psíquico ni neuropsíquico que pudiera haber interferido en su discernimiento o control de sus acciones. O sea, que era verdaderamente responsable de lo que había hecho, que sabía muy bien que lo que estaba haciendo era mal. Muy mal, Nico. El tipo le dio como primer motivo para el fallecimiento de Thierry el robo, pero luego dijo, hostia, voy a pensar mejor, porque escuchó a los abogados y dijo, a lo mejor me pueden dar responsabilidad disminuida, voy a cambiar mi versión. Y entonces contó que el día anterior de cometer lo que hizo con Thierry había tenido una discusión con un hombre gay y entonces se había quedado como muy caliente y dijo, pues voy a ir a buscar a otro y me vengo con él. Esto convenció bastante a psiquiatras y a psicólogos y efectivamente le dieron por esta confesión una responsabilidad disminuida. Ya ves tú qué fácil era la vida en esta época. Bueno, pues más o menos como es ahora, porque con cada caso que te estoy contando y las condenas que dan, esto es irrisorio. El proceso de Nicolas Clos comenzó el 9 de mayo de 1997. La fiscalía lo acusó de desvivir voluntariamente a Bissonnier y premeditadamente. Lo llamaron adicto a la y vampiro de la vida real. Dijeron que podría estar siendo un imitador de un AS llamado Remy R, pero no había suficiente evidencia física para respaldar esta teoría, así que los miembros del jurado en 3 horas deliberaron y lo condenaron a 12 años de prisión. Durante su estadía en la prisión, el tipo se lo pasó de lo más delicioso. Estuvo estudiando informática, pasó mucho tiempo en el gimnasio y también en la sala de pintura y en el patio de recreo. Empezó a pintar en 1997 y se dio cuenta de que tenía un talento natural. Dice, qué artista que soy. Finalmente solo cumplió 7 de los 12 años que le dieron y lo sacaron en libertad condicional el 22 de marzo de 2002. Poco después de la liberación, Klaus utilizó toda esta formación que tuvo dentro de la cárcel y que pagamos nosotros, tan simpáticos los ciudadanos, con nuestros impuestos, para crear su propio sitio web profesional donde a día de hoy vende sus obras artísticas. Él realiza retratos de otros asesinos como él y está vendiendo, pero con unos precios además que te matas. O sea, te quiero decir, le proveímos de encima una profesión bien pagada. O sea, el tipo se está ganando la vida de narices. También ha concedido un montón de entrevistas por todas las cadenas de televisión del mundo porque ha viajado para aquí y para allá contando su pasado. Todo esto que hizo le ha dado un estatus de celebrity. Tú fíjate lo malo que está el mundo. En su sitio web podemos leer. Este sitio web es el único oficial. Los otros no oficiales que puedes encontrar en línea se centran en un pasado del que ahora estoy muy lejos. He trabajado duro para mejorarme a través del desarrollo de habilidades artísticas. No puedo borrar mi pasado, pero mi objetivo es canalizar la negatividad que he causado hacia la creatividad pura. No apoyo ningún sitio que no sea este, no me beneficio de mi pasado y no animo a otras personas a hacer las cosas que yo he hecho. Los precios espirituales y sociales que hay que pagar son demasiado altos. Dice que no va a volver a comer personas, pero yo sinceramente no me lo creo. Durante un tiempo Nico vivió en Suecia y en Inglaterra, pero finalmente terminó otra vez en París. Allí es donde se ha asentado y desde el 2004 vive allí junto a su novia.
Hay que tener estómago, chiquilla. Al mirar las fotos recientes de su sitio web, podemos ver que ha adoptado como un estilo de vida más bien tirando a gótico y que tiene muchos amigos y conocidos gracias a este sitio web y gracias a pues todos estos foros de internet en los que él participa. Ha decorado todo su cuerpo con tatuajes y también asiste a convenciones de fetiches, de góticos, de tatus. Está ahí como en la línea entre volver a liarla y dentro de la legalidad, ¿sabes? A ver, lo que es obvio es que su estatus de celebridad como el vampiro de París no le va a permitir obtener un trabajo, por ejemplo, en una sucursal bancaria, pero que le da exactamente lo mismo, porque el tío está colaborando con revistas, con canales de televisión, está viviendo la vida papi y viaja por todo el mundo y además, como te digo, vende a un costo bastante alto estos dibujos que hace. A ver, dibuja muy bien, ¿vale? Pero yo no compraría uno de estos retratos para poner en mi casa, chica, qué mala energía tienes que traer. El tipo, desde luego, es un hombre muy inteligente. Lo que yo me pregunto es ¿cuándo esta inteligencia será absorbida por la verdadera maldad que lleva dentro? Porque no me vas a decir tú a mí que un tipo como este se ha rehabilitado. ¿De verdad tú te crees eso que dice de que ese pasado quedó atrás, de que no anima a nadie a hacer lo que él hizo y va por ahí todavía en entrevistas contando sí, porque yo cuando me comía, porque cuando bebía, porque me sentía como los reyes del Averno y no sé qué? Mira, esta cabeza no está bien y no va a estar bien nunca, yo lo siento mucho. Y es cuestión de tiempo que, estando como está libre en la calle y con lo trastornado que es el pavo este, vuelva a atacar. Pues solamente tenemos que sentarnos y esperar y sobre todo rezar para que no venga para donde vivimos nosotros, porque tú imagínate, de momento quédate bien con su cara para que si lo ves por ahí, corre, huye, por favor, te lo pido. Déjame saber abajo en comentarios, curiosito, ¿qué te parece el cachondeo de este caso? ¿Qué te parece que un tipo como este esté libre, que le dieran 12 años de prisión, que ya es poquísimo, pero encima de eso le quitaron 5 y le dieron solamente 7? ¿Qué te parece que tenga una novia, que esté viviendo con él, que duerma con él, que la gente no ve el peligro, chaval, como diría mi madre? ¿Cómo te gusta buscar problemas? Te voy a estar leyendo abajo en comentarios, curiosito, espero que hayas disfrutado muchísimo este caso. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Recuerda que te estoy esperando también en mi canal de Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Asegúrate de tener la campanita de notificaciones activa y también estar suscrita. ¡Mua! ¡Chao!